¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable, como si una parte profunda de tu ser anhelara un propósito más grande? Quizás, en el ajetreo implacable de la vida cotidiana, has silenciado esa voz, ese delicado susurro divino que Dios depositó en tu corazón, instándote hacia algo verdaderamente extraordinario. Hoy, amiga, el Creador del universo desea despertarte de un letargo espiritual que podría estar impidiéndote alcanzar tu verdadero destino. Y si te dijera que esa pequeña inquietud, esa persistente sensación de que hay algo más, no es una coincidencia, sino una advertencia crucial del cielo que podrías estar pasando por alto, te prometo que, si te quedas hasta el final de este video, descubrirás señales irrefutables y el camino para desbloquear un poder transformador en tu vida que jamás imaginaste. Pero antes de sumergirnos en esta revelación que podría cambiar tu existencia, quiero pedirte un pequeño favor en sí. Esta conversación resuena contigo. Si sientes que tu espíritu se enciende, por favor, regálanos un me gusta. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más mujeres sedientas de propósito. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas, diseñadas para fortalecer tu fe y guiarte en tu camino. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estas verdades que empoderan. En Proverbios 14:1 se nos revela una verdad ancestral y profundamente relevante para nosotras. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos. Esta poderosa escritura va mucho más allá de la simple construcción material. Nos habla de una profunda responsabilidad espiritual. Si te identificas como mujer y como creyente, esta advertencia bíblica no es solo un consejo, es una brújula que puede determinar si estás forjando un legado eterno en Cristo o si, sin darte cuenta, estás permitiendo que tus sueños y tu propósito se desmoronen debido a decisiones inconscientes o, peor aún, a la inacción. A lo largo de este video, desentrañaremos esas señales divinas que Dios ha puesto frente a ti y que, quizás, has estado ignorando. Te equiparemos con las herramientas para identificarlas antes de que sea demasiado tarde, abriendo tus ojos a la magnificencia de lo que Dios ha reservado exclusivamente para ti. Desde los albores de la humanidad, Dios ha llamado a mujeres a emprender misiones que desafían lo ordinario. Sin embargo, una realidad innegable es que la gran mayoría de ellas no percibieron ese llamado de inmediato. Muchas, incluso, lo pasaron por alto durante años, sin ser conscientes de que estaban postergando el plan más vital y significativo que el Todopoderoso había trazado para sus vidas. ¿Y si esta narrativa se está repitiendo en ti? ¿Y si, sin darte cuenta, estás cerrando tus oídos a la voz del cielo que clama por tu atención, deseando guiarte hacia tu verdadero potencial? El libro de Jeremías nos ofrece una advertencia que hoy adquiere una resonancia particular en tu corazón. Clama a mí, y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Este versículo no es meramente una promesa de revelación, es un eco vibrante de un llamado directo e inconfundable, de una voz divina que no permanece en silencio, sino que espera ser escuchada y correspondida. Pero, ¿cómo puedes escuchar si tu atención está dispersa? ¿Y cómo puedes responder si aún no reconoces que estás siendo convocada a algo mucho más grande de lo que imaginas? Existe una creencia errónea y muy extendida entre algunas mujeres, que el llamado de Dios está reservado exclusivamente para figuras prominentes como profetas, pastoras o aquellas con gran visibilidad pública. Esta noción no solo es imprecisa, sino que es peligrosamente limitante, ya que restringe drásticamente el vasto panorama de lo que Dios anhela realizar a través de ti. Permíteme aclararte algo fundamental. Existe un llamado divino que te pertenece única y exclusivamente a ti, un propósito intransferible, meticulosamente diseñado y preparado incluso antes de tu nacimiento. Si decides no atender a este llamado, corres el riesgo, y no es un riesgo menor, de transitar por toda tu existencia sin cumplir el destino trascendente que el cielo inscribió con tu nombre. En Jeremías 1:5 encontramos una revelación que tiene el poder de alterar radicalmente el curso de cualquier vida que se detenga a meditarla con seriedad. Antes que te formara en el vientre, Yahvé, Canosha. Antes de que nacieras, te aparté y te designé profeta a las naciones. Esto no es una crónica distante, es una declaración atemporal que atraviesa los siglos para resonar directamente en lo más profundo de tu corazón. Comprende esto hoy.
Dios te conoció íntimamente mucho antes de que tus padres siquiera supieran de tu existencia. Él te apartó, te otorgó un propósito inigualable, y cada vez que ignoras esta profunda verdad, cada vez que te sumerges en una rutina sin dirección, estás, en esencia, resistiendo ese llamado silencioso pero inquebrantable que te interpela al levántate. Hija mía, te necesito. Quizás en este momento te asalten dudas y pienses, pero yo no poseo talentos especiales, no soy excepcional, no tengo influencia, mi tiempo es limitado. Sin embargo, la historia nos recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, eligió a María, una joven humilde y sencilla de Nazaret, para ser la madre del Salvador del mundo. Él no la seleccionó por su estatus social o su poder de influencia, sino por la disposición inquebrantable de su corazón. Cuando el ángel le comunicó la noticia más trascendente de la historia, ella no respondió con excusas como no soy suficiente o no estoy preparada. Su respuesta, llena de fe y rendición, fue: aquí tienes a la sierva del Señor, que se haga conmigo lo que has dicho. Lucas 1:38. María, en su humildad, no comprendía la magnitud total de lo que se le pedía, pero entendió una verdad fundamental: cuando Dios llama, la única respuesta verdaderamente necesaria es un resonante sí. Y tú, mujer valiente, ¿cuántas veces has sentido una profunda inquietud en tu espíritu y en lugar de atenderla, la has ignorado? ¿Cuántas veces una palabra poderosa en un sermón te conmovió hasta lo más hondo, solo para que después la olvidaras, arrastrada nuevamente por las incesantes responsabilidades y preocupaciones del día a día? ¿Cuántas veces alguien te ha dicho con sinceridad: tienes algo verdaderamente especial, deberías, y tú lo has tomado como un simple cumplido pasajero, sin discernir que quizás era una confirmación directa del cielo sobre tu vida? Hay mujeres que, lamentablemente, no logran escuchar el llamado divino, no porque carezcan de deseo, sino porque están demasiado enfrascadas en lo urgente y han perdido de vista lo verdaderamente importante. Debes saber que el adversario no siempre te ataca con destrucción visible y frontal. A veces, su estrategia más sutil y efectiva es simplemente abarrotar tu agenda, saturarte de tareas triviales, llenarte de preocupaciones insignificantes, incitarte a compararte con otros y sembrar en ti un sinfín de duda. De esta manera, lenta pero inexorablemente, apaga la voz de Dios en tu alma. Pero incluso si te sientes distraída, incluso si has desviado tu atención, Dios nunca cesa de hablarte. Su llamado no se extingue. Tu propósito no se suspende. Él permanece allí, paciente, esperando que tú, con un corazón dispuesto, pronuncies esas palabras que abren puertas celestiales. Aquí estoy. La narrativa de Esther es un espejo potentísimo de esta verdad inmutable. Ella se encontraba inmersa en la aparente comodidad y seguridad del palacio, disfrutando de una vida que parecía libre de sobresaltos, cuando Mardoqueo le envió un mensaje que la sacudió hasta lo más profundo de su ser. Su interpelación fue directa y trascendente, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Esther, con toda la razón del mundo, pudo haber ignorado esta crucial señal. Pudo haberse aferrado a la comodidad de su zona de confort, evitando cualquier riesgo o confrontación. Sin embargo, ella optó por la obediencia. Ella eligió, con una valentía inquebrantable, depositar su vida en las manos soberanas de Dios. Y gracias a su coraje y su respuesta al llamado, todo un pueblo fue milagrosamente salvado. Así actúan las mujeres que responden al llamado divino. Se convierten en agentes de transformación de la historia. Incluso si al principio no son plenamente conscientes de la magnitud de su impacto en ella, a veces, este llamado trascendente no se manifiesta con la aparición gloriosa de un ángel o una visión celestial impactante. En ocasiones, llega de maneras más íntimas y profundas a través de una persistente inquietud en el corazón, una carga incomprensible por algo que no logras articular. Llega con lágrimas silenciosas que brotan cuando presencias una injusticia, con una pasión inagotable que te impulsa a enseñar, a orar fervorosamente, a servir desinteresadamente. El llamado se hace evidente cuando, de repente, comprendes que tu existencia no puede limitarse a vivir solo para ti misma, porque algo muy profundo dentro de tu ser clama vehementemente por un propósito mayor, por una trascendencia que solo Dios puede otorgar. Recuerdo vívidamente la historia de una mujer devota, madre de 3 hijos, que solía decir con resignación: no sé si Dios tiene algo más para mí. Creo que ya cumplí mi papel como madre y esposa. No obstante, cada vez que alguien a su alrededor enfrentaba una crisis,
ella sentía una irresistible necesidad de orar intensamente, de visitar a los afligidos, de ofrecer consuelo con una ternura única. Un día, su pastor, con profunda sabiduría, le dijo: Ann, tú eres mucho más que un simple apoyo. Tú eres una intercesora poderosa. Dios te ha concedido una autoridad espiritual inmensa. Fue como si esas palabras activaran algo dormido en su interior. A partir de ese momento, su hogar se transformó en un verdadero refugio de oración. Un santuario donde mujeres heridas llegaban con sus cargas y salían restauradas por el poder de Dios que operaba a través de ella. Esta mujer no esperó tener un púlpito o un micrófono para obedecer su llamado. Ella lo ejerció desde la intimidad de su sala, desde la cocina de su hogar, desde la quietud de su relación personal con Dios, porque el llamado divino no siempre se exhibe públicamente, sino que se vive y se encarna en cada acción de fe. En muchas mujeres, esperando una señal grandiosa y ostentosa, pasan por alto que Dios también susurra en lo pequeño, en los detalles más íntimos de la vida. En un Reyes 19, Elías buscó a Dios en el estruendo del viento, en el poder devastador del terremoto y en la furia abrasadora del fuego, pero Dios no estaba allí. Fue entonces cuando vino un susurro suave y apacible, y en esa quietud, Elías reconoció la presencia de Dios. Así también es contigo, mujer. Puede ser que estés aguardando algo espectacular y dramático, pero lo que realmente necesitas es detenerte, silenciar el ruido del mundo y escuchar ese delicado susurro que te dice: no te he olvidado, tengo algo extraordinario reservado para ti. No importa tu edad, tu pasado, ni tu situación actual. Si aún respiras, si aún tienes vida, es porque hay un propósito y un llamado intrínseco en ti. Y si no respondes a ese llamado, corres el riesgo de permanecer desconectada de la obra grandiosa que Dios anhela realizar a través de tu vida. Porque cuando una mujer responde al cielo con valentía y fe, toda su generación es impactada y transformada. Pero cuando ella ignora ese llamado, también hay un precio, no en forma de castigo divino, sino en la experiencia de un profundo vacío interior, una amarga sensación de que algo vital falta en su existencia. Incluso si aparentemente tiene todo lo que la sociedad considera éxito en Dios, no está buscando mujeres perfectas, libres de errores o debilidades. Lo que Él busca son mujeres dispuestas, con corazones rendidos, que digan con sinceridad: no deseo seguir viviendo una fe superficial. Anhelo alinear mi vida completamente con el plan que tienes para mí. Él busca mujeres que dejen de perseguir el reconocimiento humano y comiencen a correr incansablemente tras la voluntad divina. Mujeres que estén listas para pronunciar con la misma convicción de Isaías: hame aquí, Señor, envíame a mí. Isaías 6:8. Si sientes que estas palabras están resonando profundamente en tu corazón en este momento, por favor, no las ignores, porque cuando Dios llama, lo hace con una intención divina, con un propósito claro e innegable. No existen las casualidades en el reino de los cielos. Solo hay encuentros divinos, providenciales. Y hoy, mientras meditas en este mensaje, es posible que este sea tu momento, tu encuentro divino, el punto de inflexión en el que decides dejar de posponer lo eterno, en el que te atreves a dejar de esconderte detrás de excusas y, finalmente, proclamas: estoy lista, Señor, úsame. Tal vez en este instante pienses que es demasiado tarde, que ya dejaste escapar innumerables oportunidades valiosas, que tu tiempo ya pasó. Pero debes comprender que Dios no opera como los seres humanos. Él es el Dios que redime el tiempo, que restaura lo que el enemigo intentó robar. La promesa de Joel 2:25 resuena con esperanza: yo os restituiré los años que devoró la langosta. Él tiene el poder absoluto para restaurar lo que tú consideras perdido. Él puede activar en ti un llamado que ha permanecido dormido por décadas. Él puede llevarte a lugares y cumplir propósitos que jamás imaginaste. Si tan solo decides hoy mismo escuchar su voz y obedecer. El primer paso crucial no consiste en tener todas las respuestas claras o un mapa completo del camino. El primer paso es la obediencia radical, es decir, un sí incondicional. Es rendirte completamente a su voluntad. Es comenzar a orar con una sinceridad que brota de lo más profundo de tu ser. Muéstrame, Señor, lo que quieres de mí. Despierta lo que he dejado adormecer en mi interior. Porque cuando una mujer ora de esta manera, con un corazón sincero y rendido, el cielo responde poderosamente. El mundo espiritual se conmueve hasta sus cimientos, y el adversario tiembla ante su determinación. Una mujer que despierta a su llamado divino se convierte en una amenaza imparable
para las tinieblas. Es una llama que no puede ser apagada por ninguna circunstancia. Y tú, mujer de Dios, no fuiste creada para ser una mera espectadora en esta vida. Fuiste diseñada para ser una protagonista vital en el grandioso plan de redención. Dios ha depositado algo único en ti que el mundo necesita desesperadamente. Y si no lo activas, el mundo sufre una pérdida invaluable. Pero tú también experimentas el dolor de no vivir tu plenitud. Por eso, antes de que sea demasiado tarde, escucha atentamente esta verdad inquebrantable. No estás aquí por casualidad. Este mensaje no llegó a ti por simple azar. Dios está llamando tu nombre ahora mismo. ¿Estás dispuesta a escucharlo y a responder con valentía? Hay lazos que fortalecen tu fe, pero también existen relaciones que, de manera silenciosa y gradual, consumen tu vitalidad espiritual. Una mujer puede tener un corazón genuinamente dispuesto a Dios, orar con fervor todas las mañanas y asistir fielmente a la congregación. Sin embargo, si está conectada emocionalmente con alguien que no honra a Dios, esa relación, aunque no lo parezca a primera vista, se transformará en un obstáculo invisible que la desviará sutilmente de su llamado divine. No importa cuánto te esfuerces por mantener encendida la llama de tu vida espiritual, si permites que una relación cercana apague el fuego que el Espíritu Santo encendió en ti, estarás en desventaja. La Escritura Sagrada es categórica y sumamente directa en 2 Corintios, las 6 y 14, donde la voz del apóstol Pablo resuena con una advertencia ineludible. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amiga, esto no es una mera sugerencia, es una amonestación contundente y trascendental que busca proteger tu alma y tu destino. El yugo desigual no se limita exclusivamente al ámbito matrimonial, sino que se extiende a cualquier relación íntima y cercana que entrelace tu corazón, tus anhelos y tu futuro con alguien que no comparte la esencia misma de tu fe, tus valores fundamentales o tu visión espiritual de la vida. Cuando tomas la decisión consciente o inconsciente de caminar de la mano con alguien que no dirige sus pasos hacia Dios, la triste e inevitable realidad es que paulatinamente comenzarás a desviarte de la senda correcta, de esa ruta divina que te conduce a tu plenitud. Existen, lamentablemente, muchas mujeres que persisten en mantener lazos emocionales y espirituales que solo alimentan la duda, que fomentan la culpa paralizante o que las arrastran sutilmente hacia el pecado. Hablamos de relaciones que, lejos de edificarte, promueven la desobediencia a los principios divinos, que minan progresivamente tu identidad espiritual en Cristo y que, en lugar de sembrar verdad y claridad, introducen una profunda confusión. Son esos vínculos que, aunque rebosen de emociones intensas y atractivas en la superficie, en su esencia, no producen ningún fruto espiritual genuino y duradero. Jesús fue inequívocamente claro cuando afirmó: «Han por sus frutos los conoceréis». Mateo 6 y desde 6. Y si un lazo afectivo no genera frutos de paz verdadera, de pureza de corazón, de crecimiento constante en tu fe y en tu carácter, entonces es imperativo discernir con lucidez si fue Dios quien lo plantó en tu camino o si, por el contrario, es una artimaña sutil del adversario. Porque sí, el enemigo es un estratega astuto y también sabe utilizar los afectos más nobles para enredar almas desprevenidas. Y lo hace de una manera tan imperceptible que apenas te das cuenta, disfrazando la trampa con la promesa de compañía, con gestos de atención aparentemente inofensivos o con la satisfacción de una necesidad emocional momentánea. La dramática y aleccionadora historia de Sansón es un testimonio impactante del peligro inherente a una relación que se desvía de la voluntad divina. Ungido desde el vientre de su madre, separado y consagrado para llevar a cabo una obra poderosa. En manos de Dios, Sansón, el hombre de fuerza sobrenatural, fue seducido y finalmente debilitado por Dalila. Ella no solo era una mujer que no compartía su profundo propósito ni su consagración a Dios, sino que, de hecho, se convirtió en el instrumento principal de su devastadora caída. En Jueces las 4:19 de la tarde, leemos el momento crucial de su ruina. Ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, y le rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Lo que inicialmente parecía ser un momento de intimidad y conexión, se transformó en una cruda traición. Lo que se percibía como afecto y ternura, resultó ser el catalizador de su destrucción. Lo que parecía amor a primera vista fue,
en esencia, un asalto espiritual directo y calculado. Cuando una mujer que se profesa cristiana une su vida, su corazón y su futuro a alguien que no respeta ni teme a Dios, no solo compromete la pureza de su alma, sino que, de manera peligrosa, expone su propio destino a la adversidad. Porque el enemigo de tu alma no siempre ataca desde afuera, con una confrontación abierta. A veces, y esta es su táctica más insidiosa, se sienta contigo, te acaricia con palabras melosas, te ofrece una falsa comprensión y una compañía que te envuelve. Pero detrás de esa envoltura emocional atractiva, se esconde una agenda oscura y bien definida: alejarte, paso a paso, de tu misión divina. En Proverbios las 4:23, la palabra de Dios nos lanza una exhortación que es, a la vez, una estrategia de vida sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no implica únicamente evitar el pecado manifiesto y descarado. Va mucho más allá. Significa filtrar con extrema diligencia y sabiduría a quien permites entrar en la intimidad de tu mundo emocional. A quien le das acceso privilegiado a tu mente, a tus pensamientos más profundos, a tu valioso tiempo y a tus recursos. Porque aquello que hoy toleras y justificas en nombre de un supuesto afecto o de la necesidad de compañía puede convertirse en el mañana, en la causa principal de tu desconexión espiritual y de tu distanciamiento del propósito de Dios. Existe un patrón espiritual recurrente y claramente discernible a lo largo de las Sagradas Escrituras. Cada vez que el pueblo escogido de Dios optó por unirse en alianzas o relaciones con personas que no compartían su fe monoteísta o que se inclinaban a otras deidades, el desenlace fue, sin excepción, un alejamiento progresivo y doloroso de la presencia divina. En Números 25 somos testigos de cómo los israelitas, en su peregrinaje por el desierto, comenzaron a relacionarse íntimamente con las mujeres de Moab. El texto bíblico relata con una claridad escalofriante, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así se unió Israel a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Números 25, 1-3. La unión física y emocional se transformó, de forma casi imperceptible, en una idolatría espiritual flagrante. Lo que comenzó como una simple atracción o camaradería, terminó en una rebelión abierta contra el Creador. Así operan las relaciones que no tienen su origen en el cielo. Debilitan tu discernimiento espiritual, adormecen progresivamente la sensibilidad de tu espíritu y, finalmente, te arrastran inexorablemente lejos del propósito divino para tu vida. En Dios nunca ha sido ambiguo ni incierto en cuanto a este principio vital. Desde el albor de la creación, Él estableció con una claridad prístina que su pueblo debía mantenerse separado y distinto de las prácticas, las creencias y las costumbres de las naciones que no le rendían honor. Esta separación no era por un sentido de orgullo o superioridad, sino por una cuestión fundamental de preservación espiritual y pureza de fe. En Deuteronomio 7:3-4 leemos una advertencia explícita: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Esto no es un simple rechazo cultural, es una directriz sagrada que apunta a la fidelidad espiritual inquebrantable. El corazón de una mujer que ama profundamente a Dios no puede, bajo ninguna circunstancia, estar expuesto sin protección a la influencia de aquellos que no reconocen su señorío supremo en sus vidas. El espíritu del mundo, con su astucia y seducción, busca constantemente infiltrarse en tu vida espiritual, y lo hace de manera sutil, a menudo a través de relaciones que parecen inofensivas. Lo logra mediante conversaciones aparentemente casuales, con consejos que se disfrazan de sabiduría humana, pero que carecen de fundamento divino, y con afirmaciones que promueven una visión secular y mundana sobre la vida, el amor y la felicidad. Pero la palabra de Dios es luminosa y cristalina. No os dejéis engañar en las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Aquello que escuchas de forma repetida, aquello que toleras en tu círculo íntimo, aquello que justificas en tu mente, eventualmente moldeará tu conducta y de manera insidiosa contaminará tu percepción espiritual y tu sensibilidad
a la voz de Dios a lo largo de las Escrituras. Cada vez que una mujer, por elección propia o por circunstancias, alineó su corazón con un hombre que no compartía el temor reverente a Dios, su historia lamentablemente concluyó en dolor profundo o en una forma de destrucción espiritual. Abigail, por ejemplo, fue la esposa de Nabal, un hombre notoriamente duro, necio y perverso. Su vida estuvo marcada por constantes tensiones y aflicciones hasta que la intervención divina puso fin a su tormento. Mical, hija del rey Saúl y esposa de David, es otro ejemplo revelador. Ella no compartía la misma pasión espiritual y devoción que su esposo. Cuando observó a David danzar con fervor y libertad ante el arca de Dios, ella lo despreció en su corazón, considerando su expresión de adoración como algo indigno, y como consecuencia de esa desconexión espiritual, nunca pudo tener hijos. 2 Samuel 6:23. La infertilidad en este pasaje es una poderosa metáfora de la esterilidad espiritual, que surge cuando el espíritu de una mujer no está alineado con el de su compañero. La ausencia de fruto, la falta de vida espiritual, se vuelve una realidad tangible. Por ello, es de vital importancia que comprendas que no toda relación que llega a tu vida es un regalo directo de Dios. Algunas son pruebas diseñadas para fortalecer tu carácter. Otras son, sin duda, trampas sutiles del enemigo. Y algunas simplemente son el resultado de decisiones precipitadas y no consultadas que el cielo jamás autorizó. Si tu anhelo es caminar en la plenitud de tu propósito espiritual, necesitas revisar con la más profunda sinceridad y a la luz del Espíritu Santo qué vínculos en tu vida están nutriendo tu alma y cuáles, por el contrario, la están contaminando. Porque puedes estar orando con fervor por crecimiento espiritual, por la revelación de tu propósito, por dirección divina, y al mismo tiempo estar aferrada a una relación que, Paradai-Shikemen, está bloqueando cada una de las bendiciones que estás pidiendo al Padre en Dios en su santidad. No comparte su altar con ídolos, y a veces, de manera inconsciente, una persona puede convertirse en un ídolo en tu corazón, no por lo que esa persona representa en sí misma, sino por el lugar preeminente que le has otorgado en tu afecto y en tu vida, un lugar que solo le corresponde a Dios. Si hay alguien en tu vida que te aleja de la oración, que apaga tu deseo ardiente de servir a Dios, que desacredita tu fe, o que siembra constantemente dudas en tu mente cada vez que hablas de Dios y de su plan, entonces, sin lugar a dudas, estás frente a un vínculo que te desconecta del cielo. No importa la cantidad de cariño o afecto que lo envuelva. Si esa relación no te impulsa hacia Dios y no te acerca más a Él, no es una bendición, sino una peligrosa distracción que puede desviarte de tu verdadero camino. Jesús fue radicalmente claro en sus palabras: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mi. Mateo 10:36. Este principio, aunque expresado en el contexto familiar, se aplica con igual o mayor fuerza a las relaciones románticas y afectivas. Ninguna relación terrenal debe ocupar un lugar superior a tu compromiso inquebrantable con el Señor, porque cuando le entregas a alguien un espacio en tu corazón que solo le pertenece a Dios, ese vínculo de manera inevitable terminará por desviarte de tu propósito divino y de la plenitud que Él tiene reservada para ti. Hay un momento crucial en la vida espiritual de toda mujer en el que se exige una decisión ineludible. El Espíritu Santo, en su amor y sabiduría, te confronta con una claridad que puede ser incómoda, pero lo hace no para herirte, sino para liberarte de ataduras que te impiden avanzar. Si existe una relación en tu vida que está drenando tu energía espiritual, que te lleva constantemente a justificar lo que en tu fuero interno sabes que está mal ante los ojos de Dios, entonces debes entender que no estás caminando en plenitud. Estás de hecho cediendo terreno al enemigo y abriendo puertas que Dios anhela fervientemente cerrar para tu protección. Porque una mujer que camina en obediencia radical posee un poder inquebrantable, pero una mujer con el corazón dividido, lamentablemente, no puede avanzar. La obediencia tiene un costo, sí, pero el precio de la desobediencia es infinitamente mayor y mucho más devastador. En 1 Reyes 11 leemos la trágica historia de Salomón, quien fue el hombre más sabio de toda la historia de la humanidad, pero que, a pesar de su sabiduría, permitió que sus relaciones lo desviaran fatalmente de los caminos de Dios. El versículo clave, 1 Reyes 11:4, es una advertencia viva para nosotras hoy. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y
su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Este pasaje nos grita que la sabiduría humana, por más grande que sea, no te protegerá si no estás dispuesta a cortar radicalmente con aquello que contamina tu espíritu. El conocimiento bíblico por sí solo no es suficiente si tu corazón, Esther David, es tiempo, mujer, de examinar profundamente, de revisar bajo la luz escrutadora del Espíritu Santo cada relación que te rodea, porque en este tiempo crucial, el Señor está levantando mujeres con corazones indivisos, mujeres que no negociarán su fe por la comodidad de una compañía emocional. Él está buscando mujeres que no tolerarán alianzas que comprometan su llamado sagrado. El amor verdadero, el amor que edifica, comienza con el amor supremo a Dios, y es solamente a partir de esa base sólida que podrás construir relaciones que verdaderamente edifiquen, te acerquen a su propósito y glorifiquen el nombre del cielo. El cuerpo de la mujer no es, bajo ninguna circunstancia, una estructura casual, ni un mero instrumento para el placer ajeno o para fines mundanos. Fue diseñado con una intención divina, formado con la más profunda reverencia, y apertado para propósitos sagrados. Cuando la Biblia declara enfáticamente en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta afirmación no es una simple metáfora religiosa o una figura poética. Es, en su esencia más profunda, la revelación de una realidad espiritual absoluta e innegable. Tu cuerpo, esta vasija de carne y hueso que habitas, es el espacio sagrado donde el Dios Todopoderoso anhela habitar, no como un visitante ocasional que pasa de largo, sino como un residente permanente y soberano. Cada decisión que tomas en relación con tu cuerpo, desde lo que ingieres hasta cómo lo presentas al mundo, conlleva implicaciones eternas y trascendentales. No se trata meramente de una cuestión de moralidad superficial, sino de la más profunda santidad, de reconocer que lo físico está indisolublemente conectado y entrelazado con lo espiritual. Dios no te creó para que tu cuerpo fuera un instrumento de esclavitud emocional, encadenado a las pasiones o a la validación externa. Tampoco lo diseñó para que fuera un simple objeto de validación social, sometido a los caprichos de las modas, ni mucho menos un blanco de consumo visual, expuesto para la mirada ajena. Por el contrario, Él lo concibió como una morada santa, y como toda morada destinada a lo divino, requiere limpieza constante, reverencia profunda y un propósito claro y elevado. Desde el albor de la creación, el Creador Supremo formó el cuerpo humano con una meticulosidad y un cuidado que desafían la comprensión. En Génesis 2:7, leemos el relato sublime. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser. Es crucial entender que este aliento de vida no fue insuflado sobre un alma abstracta o una entidad intangible, sino sobre un cuerpo tangible y material. Dios no solo creó tu espíritu inmortal, Él formó con precisión milimétrica tu carne, tus órganos internos, tu piel, cada fibra de tu ser y cada uno de tus ciclos vitales. Absolutamente todo fue intencionado. Cada célula que compone tu cuerpo responde a un diseño divino que, en su complejidad y armonía, refleja la gloria inmaculada. T2 Crida, cuando, por descuido o por influencia externa, ignoras esta verdad fundamental y permites que tu cuerpo sea maltratado, expuesto sin honor o manipulado de formas que contradicen su diseño original, estás, en esencia, desvalorizando la obra maestra del Dios que te formó con amor y sabiduría infinitos. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo, con una súplica que brota del corazón del Padre, nos exhorta: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vital notar que no dice presentad vuestra alma únicamente, sino vuestros cuerpos. Esto se debe a que el cuerpo es una parte esencial, integral e indivisible de tu adoración. Lo que haces con tu cuerpo cada día, en cada elección, en cada interacción, es un acto de adoración profunda o, lamentablemente, de profanación. El mundo contemporáneo ha promovido incansablemente un mensaje distorsionado y pernicioso sobre el cuerpo femenino, reduciéndolo de manera simplista a una mera cuestión de estética superficial, a un objeto de deseo fugaz o a un campo de competición despiadada. Ha establecido estándares de belleza inalcanzables e inhumanos y ha exaltado la exposición física como un valor supremo y deseable. Sin embargo, el reino de Dios
opera bajo principios radicalmente diferentes. En el cielo, el cuerpo no se mide por su capacidad de atraer miradas efímeras, sino por su capacidad intrínseca de portar y manifestar la gloriosa presencia divina. La mujer que comprende esta verdad liberadora abandona la búsqueda desesperada de vestirse para el aplauso de la multitud y comienza a vestirse para la gloria de Dios. Deja de compararse con cuerpos ajenos, forjados por estándares mundanos, y empieza a cuidar el suyo propio, como un vaso consagrado. Un templo sagrado donde habita el Espíritu del Dios vivo. En 1 Tesalonicenses 4:3-5, encontramos una exhortación tan urgente como relevante para nuestros días. Pues esta es la voluntad de Dios, en vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La santificación no es un estado abstracto del alma al que se llega pasivamente. Es, en su esencia más práctica, una disciplina constante del cuerpo, una decisión consciente y diaria que implica abstenerse de lo impuro, disciplinarse en cada área y honrar el cuerpo con respeto, porque Dios te honró primero al crearte a su imagen y semejanza. Existen mujeres que oran con un fervor genuino, con lágrimas en los ojos, pero, paradójicamente, permiten que sus cuerpos sean tocados sin un propósito divino, usados sin el pacto sagrado del matrimonio o exhibidos sin el menor pudor en un mundo que consume visualmente. Esto, mujer, no es verdadera libertad. Esto es, en realidad, una entrega de lo sagrado sin la cobertura y la protección divina. Es sacrificar lo eterno y valioso por una emoción efímera y pasajera, aunque el amor incondicional de Dios permanece por siempre. Su presencia gloriosa no habita plenamente en un templo profanado, no porque Él se retire por capricho o enojo, sino porque su santidad intrínseca no puede convivir ni cohabitar con la contaminación y la impureza. En Ezequiel 8 se describe con vívido detalle cómo el profeta fue llevado en visión al templo de Jerusalén, y allí, ante sus ojos atónitos, contempló imágenes detestables grabadas en las paredes, prácticas ocultas y abominaciones que profanaban el lugar más santo. Y Dios, con dolor y tristeza, le interpela: ¿has visto, hijo de hombre, la abominación que hacen aquí la casa de Judá? ¿Es poco para la casa de Judá hacer las abominaciones que aquí hacen? Y esto bíblico refleja con precisión lo que ocurre en tu propio cuerpo cuando, de manera consciente o inconsciente, permites la impureza. Lo que fue diseñado para ser un altar sagrado para Dios se convierte en una galería de idolatría, y lo que debería ser consagrado y apartado para fines divinos se torna común y profano. El cuerpo de la mujer fue divinamente creado para traer vida, y esto va mucho más allá del mero sentido biológico de la reproducción. Está llamado a canalizar la vida del espíritu, a ser un conducto de milagros sobrenaturales, a transmitir sanidad y restauración, a convertirse en un poderoso instrumento de intercesión que mueva los cielos. Cuando una mujer se consagra por completo a Dios, su cuerpo se transforma en una herramienta poderosa y eficaz del reino. En sus manos se convierten en manos que consuelan a los quebrantados, su voz en una profecía que edifica, sus ojos en un discernimiento que expone las tinieblas, y sus rodillas en un altar de batalla donde se libran guerras espirituales. No hay parte de tu cuerpo que quede fuera del mover divino cuando te rindes por completo a su voluntad en el Antiguo Testamento. El tabernáculo, la morada terrenal de Dios, fue construido siguiendo instrucciones divinas con una precisión asombrosa. Cada medida, cada material utilizado, cada color de tela, nada fue improvisado o dejado al azar. Absolutamente todo respondía a una intención sagrada y a un propósito celestial. Ahora te pregunto, mujer, ¿crees que tu cuerpo, que ahora es el tabernáculo vivo del Espíritu Santo, fue diseñado con menos cuidado o con menor intención? Cada aspecto de ti, desde la curvatura de tu espalda hasta el ritmo de tu corazón, cada función interna de tu organismo, todo fue pensado para reflejar la gloria de tu Creador. Por lo tanto, despreciarlo, sobrecargarlo con hábitos dañinos, deformarlo intencionalmente o utilizarlo como una moneda de cambio para obtener afecto, es negar su verdadera dignidad y su propósito divino. En 1 Corintios 3:16-17, la palabra de Dios no deja lugar a la ambigüedad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Este pasaje no permite la neutralidad ni deja espacio para la indiferencia. El cuerpo no es un simple accesorio de tu fe, es un terreno espiritual vital, y quien lo contamina o lo profana, de forma o consciente o inconsciente, interrumpe el fluir poderoso del Espíritu Santo en su vida. Los hábitos que contaminan, las prácticas que abren puertas espirituales al adversario, el uso del cuerpo de formas que deshonran su propósito sagrado, todo ello trae consigo graves consecuencias, no solo físicas, sino, lo que es más importante, espirituales. El enemigo busca constantemente puntos de acceso a tu vida, y un cuerpo descuidado o maltratado es, lamentablemente, una de sus vías predilectas. Por esta razón, la vigilancia constante es esencial, no como una carga legalista, sino como una profunda expresión de amor y reverencia hacia aquel que te creó. La mujer que ama a Dios con todo su ser se disciplina voluntariamente, porque sabe que sus elecciones están contribuyendo a algo mucho más grande que su propia voluntad. Están edificando el reino de Dios. En Apocalipsis las 3:20. Jesús mismo nos extiende una invitación personal y amorosa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Esta imagen, aunque a menudo aplicada al corazón, también es profundamente relevante para tu cuerpo. Él no invade, no fuerza, él espera ser invitado con reverencia. Y esa invitación, para ser genuina, requiere pureza y respeto. No puedes invitar al Espíritu Santo a habitar un cuerpo que se entrega deliberadamente a prácticas que Él mismo ha condenado en su palabra. No puedes clamar por la plenitud de su presencia mientras toleras lo que entristece su corazón santo. La mujer que toma la firme decisión de honrar su cuerpo como templo sagrado rompe con la lógica perversa del mundo. Ya no busca la aceptación externa a través de su apariencia física, sino que encuentra su verdadera aprobación a través de la obediencia radical a Dios. Ella no necesita la validación de los demás, porque ha sido afirmada incondicionalmente por su Creador. Vive con modestia, no por represión o legalismo, sino por una revelación profunda de su valor en Cristo. Se cuida a sí misma, no por miedo a envejecer o a no encajar en los estándares mundanos, sino por amor y reverencia a quien la formó. Camina con una dignidad inquebrantable, porque sabe a quién pertenece la Biblia, no es ambigua en absoluto en lo que respecta a la pureza sexual. En Hebreos 13:4 se afirma con claridad: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El cuerpo, con su sexualidad inherente, no fue creado para un uso fuera del pacto sagrado del matrimonio. La sexualidad en sí misma no es impura, es una bendición divina. Sin embargo, fuera del contexto del diseño de Dios, se convierte en transgresión, y cada transgresión no confesada e impenitente interrumpe la intimidad profunda y vital con Dios. Dios está llamando a su pueblo en este tiempo a restaurar la santidad de su templo, y esto no se refiere únicamente a los altares físicos o a las congregaciones. Se refiere, primordialmente, a los cuerpos individuales de cada creyente. El avivamiento espiritual que muchos anhelan con fervor no descenderá sobre templos lujosamente adornados o sobre eventos masivos llenos de emotividad superficial. Vendrá, en cambio, sobre vidas limpias y consagradas, sobre mujeres consagradas por completo a Él, que han decidido honrar a Dios en cada faceta de su ser. Porque la gloria de Dios no habita en el ruido o en las demostraciones externas. Habita en la obediencia radical y sincera. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, muchas veces lo hacía simplemente tocándolos. Su cuerpo físico era un canal de poder divino. Recordamos la historia de la mujer con flujo de sangre. Cuando ella, con fe inquebrantable, tocó el borde de su manto, virtud salió de él y fue sanada. Así también es contigo, mujer. Cuando vives en pureza y santidad, tu cuerpo se convierte en un conducto de la gracia transformadora de Dios. Tu simple presencia, llena del Espíritu Santo, puede provocar una transformación radical en tu entorno, no por tu propia fuerza o habilidad, sino por el fuego divino que llevas dentro de ti. El llamado es claro y urgente: rinde tu cuerpo como templo sagrado. No te conformes con una fe parcial o a medias. Deja que tu santidad sea completa e integral, no solo en lo que crees o profesas, sino en cómo vives cada día, en cada elección que haces, en cada hábito que cultivas, en cada pequeño detalle de tu pork is alley, en la pureza y consagración de tu cuerpo.
donde Dios establecerá su trono y manifestará su gloria de manera poderosa. Existe una forma de maternidad que trasciende la biología y no depende del estado civil de una mujer. Una maternidad que no se mide en partos o en la cantidad de hijos biológicos, sino en los frutos tangibles del Espíritu Santo que produce en su vida y en la vida de otros. Una maternidad que no comienza en el vientre físico, sino en un corazón consagrado y dispuesto a Dios. El Señor ha depositado sobre las mujeres una responsabilidad espiritual inmensa que trasciende generaciones. Una misión que nace del diseño divino de nutrir, proteger, formar y levantar a otros. No todas las mujeres serán madres de sangre, pero todas han sido llamadas a una forma superior y espiritual de maternidad. La mujer cristiana que comprende esta verdad no se limita a vivir para sí misma, enfocada únicamente en sus propias necesidades o aspiraciones. Ella comprende que su fe no es un mero pasatiempo personal, sino que tiene un legado inmenso que trascenderá a su propia existencia. Sabe que su oración no se pierde en el vacío, sino que activamente forma y moldea destino. Su testimonio de vida, vivido con autenticidad y entrega, edifica casas, no solo paredes de concreto, sino hogares espirituales que se fortalecen en Cristo. Y, lo que es aún más poderoso, su presencia, imbuida del Espíritu Santo, impone orden y ejerce autoridad en el reino invisible, desarmando las estrategias del enemigo. Esta forma de maternidad espiritual no está reservada exclusivamente para líderes visibles en plataformas o para mujeres con un título eclesiástico. Por el contrario, está disponible y destinada a todas las mujeres dispuestas a gestar en el Espíritu lo que Dios anhela manifestar y dar a luz en la tierra, a través de ellas. En Isaías 66:9, Dios mismo, con una pregunta retórica que encierra una profunda promesa, nos interpela: ¿acaso haré que la mujer llegue al momento del parto y no haga que dé a luz? ¿O haré que dé a luz y después le cierre el vientre? Dice tu Dios. Esta poderosa pregunta divina no es una mera curiosidad, es una revelación de su inquebrantable compromiso. Lo que ha sido concebido y sembrado en el Espíritu, aquello que el corazón de Dios ha anhelado manifestar, tiene un destino ineludible: nacer. Pero para que esto ocurra, alguien, una mujer, con un corazón sensible y dispuesto, necesita cargarlo dentro de sí, como una madre gesta a su hijo. Alguien necesita interceder con fervor, sostener esa visión con fe inquebrantable, alimentar la promesa con oración y acción constante, y esperar con paciencia divina el cumplimiento. Esto, amada mujer, es la esencia misma de la maternidad espiritual. No basta con simplemente profesar que crees en Dios, si no abrazas y vives plenamente esta dimensión crucial de tu llamado. Una mujer que no ejerce su maternidad espiritual, que no nutre y da vida a otros en el Espíritu, vive, de alguna manera, incompleta, porque fue divinamente diseñada para impactar y trascender más allá de los límites de su vida personal. En Tito 2:3-5, la Escritura Sagrada nos instruye con un mandato claro y transformador: que las mujeres mayores y maduras en la fe enseñen a las más jóvenes, que las guíen con sabiduría celestial, con pureza de vida y con un amor genuino y sacrificial. Este mandato no es opcional, no es una sugerencia casual. Es de hecho una parte fundamental del diseño de Dios para mantener viva y vibrante la fe entre las generaciones. Si una generación de mujeres creyentes no asume con responsabilidad esta sagrada maternidad espiritual, la siguiente generación, lamentablemente, caminará a ciegas, desprovista de guía y dirección. Y el adversario, astuto como es, lo sabe muy bien. Hoy en día hay una generación entera que clama desesperadamente por dirección. Jóvenes extraviadas en la confusión de un mundo sin brújula moral. Mujeres quebrantadas por heridas invisibles que las consumen en silencio. Y niñas expuestas sin piedad a un entorno hostil y sin valores. Mientras tanto, muchas mujeres de fe, quizás sin darse cuenta, permanecen en silencio, excesivamente ocupadas con lo urgente y ajenas a la inmensa influencia espiritual que poseen. Pero quiero que sepas que Dios no ha llamado a sus hijas a la pasividad o a la inactividad espiritual. Él las llama a ser columnas de fortaleza, a ser una voz profética en medio del caos, a ser capaces de parir a sí mismas en otras vidas, reproduciendo la vida de Cristo en quienes las rodean. El apóstol Pablo, al dirigirse a los Gálatas, pronuncia una frase que resume esta verdad con una profundidad conmovedora: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Pablo, siendo hombre, comprendía con una claridad inusitada el sufrimiento, el esfuerzo y el proceso espiritual que implica formar el carácter de Cristo en alguien más a través de la fe. Cuanto más una mujer, divinamente dotada por naturaleza para la gestación y la crianza, está equipada y capacitada para esta trascendente tarea de maternidad espiritual. Pero si esta capacidad innata y divina no es activada y utilizada, se pierde el poder transformador y generador de vida que Dios depositó en ella desde el principio. La maternidad espiritual comienza en la más profunda intimidad con Dios. No se trata de tener una gran plataforma pública o un escenario, sino de tener un altar de oración personal y constante. Se trata de levantar un clamor ferviente por otros, de discernir el dolor oculto detrás de las miradas, de ser una respuesta tangible en medio del caos que consume a muchos. Una madre espiritual no necesita un título o un reconocimiento formal. Necesita sensibilidad al Espíritu Santo, rodillas desgastadas por la intercesión y oídos atentos a la voz de Dios. Ella no solo escucha problemas superficiales, ella intercede con poder. No solo aconseja con sabiduría humana, ella cubre con autoridad espiritual. Su mera presencia en la vida de otros se convierte en un refugio seguro, en un sustento firme, en una semilla que brota y da fruto incluso cuando no es visible de inmediato. En la historia de Débora, la jueza y profetisa de Israel, resalta una verdad innegable y poderosa. Ella no solo lideró al pueblo en tiempos de guerra y opresión, fue reconocida y honrada como una madre en Israel. Jueces 5:7. Esta maternidad no era de orden natural, era de hecho una maternidad profundamente espiritual. Débora se levantó en un momento crítico porque el pueblo estaba paralizado por el miedo, porque no había dirección clara, porque la voz femenina de liderazgo y sabiduría no se escuchaba. Cuando ella comprendió que su papel no era solo profetizar el mensaje de Dios, sino también gestar orden, esperanza y restauración en la nación, todo Israel fue sacudido y transformado. Así opera una verdadera madre espiritual. Despierta lo que está adormecido por la inercia, confronta con amor lo que está desviado del camino de Dios e impulsa con fuerza lo que está estancado por la apatía. Muchas veces esperamos que otros tomen la iniciativa, que los pastores enseñen, que los líderes actúen, que los evangelistas prediquen, pero la iglesia es un cuerpo, un organismo vivo, y cada miembro tiene una función vital e irreemplazable. La mujer que no asume con responsabilidad su función maternal espiritual deja espacios vacíos, huecos que podrían ser llenados con la luz y la vida de Dios, pero que, lamentablemente, el enemigo puede aprovechar para sembrar confusión, división y desesperanza. El silencio de una madre espiritual abre brechas peligrosas. Su voz, por otro lado, cuando es alzada en intercesión y sabiduría, establece límites divinos, direcciona a los perdidos y construye vidas que glorifican a Dios. Esta generación clama por mujeres que abracen su llamado sin reservas. Se excusen diciendo, esto no es para mí, sino que con valentía digan, Anem, aquí. Señor, ¿a quién debo cubrir con mi oración, mi guía y mi amor? Se necesitan madres espirituales que vean más allá de las apariencias superficiales, que se involucren activamente en la formación del carácter de otras mujeres, que no se conformen con ver a las jóvenes simplemente asistiendo a la iglesia, sino que anhelen con pasión verlas florecer, desarrollarse plenamente y caminar con firmeza en su fe. Mujeres que oren incansablemente hasta ver el carácter de Cristo formado en otras, que ayunen hasta que vean la liberación de ataduras, que no se cansen de sembrar la palabra de Dios, incluso si los resultados no son inmediatos o visibles. La mujer que vive únicamente para sí misma pierde el verdadero sentido del reino, porque el reino de Dios siempre se expande, siempre alcanza a los necesitados y siempre se multiplica a través de vidas rendidas. En Jesús mismo utilizó la imagen de la maternidad para describir su profundo sufrimiento por Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de sus alas? Wino Quaises, Mateo 23:36. Su corazón era el de una madre que sufre con un amor inmenso por la rebeldía y el extravío de sus hijos. Oh sí, es el corazón que Dios anhela formar en ti, en uno
que llora por aquellos que aún no entienden la verdad, que se conmueve profundamente por los que caen, que permanece firme e inquebrantable incluso cuando todo parece perdido. Ejercer esta maternidad espiritual no es una tarea ligera. Implica una carga, una entrega total y una renuncia al ego, pero también implica una gloria incomparable, porque cada alma formada en el secreto de la oración, cada vida restaurada en el silencio de la intercesión, cada hija guiada con obediencia a Dios, será un testimonio viviente del fruto eterno que tu vida dejó en la tierra. Y ese fruto permanece para la eternidad. El Señor lo recompensa, lo reconoce y lo registra en su libro de vida, en un Samuel. Ana se nos presenta como una mujer de oración fervorosa y perseverante. Su clamor no fue solo por tener un hijo, sino por entregar al Señor un instrumento poderoso para su obra. Y cuando Samuel nació, ella lo consagró enteramente a Dios. No lo retuvo para sí, no lo moldeó según sus propios deseos, sino que lo entregó para el propósito divino. Esta es la esencia pura de la maternidad espiritual, al formar sin poseer, guiar sin controlar y amar sin depender egoístamente, porque todo lo que se forma en el espíritu pertenece al reino de Dios. No al ego humano. Las escrituras nos revelan a mujeres que impactaron profundamente su generación, sin ostentar títulos eclesiásticos, pero con una clara misión divina. Priscila, junto a su esposo Aquila, enseñaba la doctrina de Cristo con una claridad asombrosa, con autoridad espiritual y un profundo conocimiento de la palabra. Pero lo hacía también con ternura, compasión y con un compromiso inquebrantable. Su enseñanza no era meramente intelectual, era maternal. Ella no solo informaba, ella formaba vidas. Su ejemplo nos revela que la mujer que ejerce su maternidad espiritual es una verdadera maestra de vida. Ella no necesita un púlpito o un auditorio masivo. Su vida misma es su mensaje más poderoso. Esta es la hora, mujer, de despertar a ese llamado trascendente, dejar de esperar momentos especiales o grandes revelaciones y comenzar a actuar con fe y valentía. La maternidad espiritual no se pospone, no se delega a otros, ni se puede sustituir con actividades superficiales. Se asume con oración ferviente, con determinación inquebrantable y con obediencia radical, porque el enemigo no teme a las mujeres simplemente informadas sobre la Biblia. Él teme a las mujeres que generan vida en el espíritu, que protegen a las nuevas generaciones a través de la intercesión constante, que levantan muros invisibles de oración y que proclaman promesas de Dios sobre otras, como si fueran sus propias hijas. Hay mujeres a tu alrededor que claman por dirección, que necesitan ejemplos de firmeza en la fe, que requieren saber que no están solas en sus luchas. Necesitan una figura materna espiritual que no las juzgue por sus errores, sino que las acompañe con amor, que no las acuse de sus fallas, sino que las restaure con la gracia de Dios. La mujer cristiana que ha caminado íntimamente con Dios tiene el deber sagrado de transmitir lo que ha aprendido, de formar el carácter de Cristo en otros, de reprender con amor cuando es necesario, de exhortar con sabiduría y de amar con un propósito divino. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para la esterilidad espiritual. Si el Espíritu Santo habita en ti, entonces estás llamada a producir fruto. Y ese fruto incluye vidas transformadas por tu influencia, por tu oración intercesora y por tu sabia orientación así. El enemigo ha logrado convencerte de que no tienes nada valioso que ofrecer. Entonces, tristemente, ha logrado frenar la expansión del reino de Dios a través de ti. Pero si hoy decides creer en el Dios que te creó y te equipó, si hoy reconoces que fuiste dotada para formar y nutrir otras vidas en el Espíritu, entonces el cielo se abrirá sobre ti con una nueva unción y un poder renovado. Esta es tu temporada, mujer, para concebir en el Espíritu, para levantar a mujeres caídas, para formar hijas que amen la santidad, para ver generaciones enteras transformadas por la gracia de Dios. El Señor no busca mujeres perfectas, Él busca matrices espirituales, disponibles, corazones sensibles a su voz y bocas dispuestas a declarar su palabra con autoridad. Y si tú respondes a su llamado, Él te usará más allá de tus capacidades, más allá de tu experiencia, más allá de tu propia historia. La mujer que vive constantemente comparándose con otras, vive, sin saberlo, atrapada en una prisión, invisible. Puede estar rodeada de bendiciones, pero si su corazón ha sido contaminado por los estándares y las expectativas del mundo, siempre sentirá que algo le falta, que no es suficiente. La comparación es una trampa sutil, pero increíblemente eficaz.
no necesita gritar para destruirte. Te consume en silencio, infiltrándose a través de lo que ves en las redes sociales, lo que escuchas en las conversaciones y lo que la sociedad espera de ti. Y una vez que se instala, comienza a distorsionar tu verdadera identidad en Cristo, a desviar tu misión divina y a interrumpir tu comunión profunda con Dios. La palabra de Dios nos advierte contra este veneno espiritual con una claridad inconfundible. En Gálatas 6:4. Somos exhortados con firmeza a cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en sí mismo y no en otro. Esta instrucción no es una mera sugerencia moral, ni un consejo de autoayuda. Es, en su esencia más profunda, una estrategia espiritual liberadora para vivir en verdadera libertad. Porque cuando una mujer desvía su mirada de lo que Dios está obrando, poderosa y soberanamente en su propia vida, para obsesionarse con lo que otros están logrando o conquistando inexorablemente, comienza a sumergirse en un pozo de frustración. Y la frustración, amiga, es un veneno paralizante. Te impide avanzar hacia tu propósito. No te permite disfrutar plenamente de las bendiciones presentes y sofoca la alegría que debería acompañar tu obediencia a Dios desde los albores de la humanidad. La comparación ha sido una herramienta astuta y eficaz utilizada por el enemigo para destruir. Caín, al ofrecer su sacrificio, no presentó una ofrenda inherentemente indigna. Su verdadera aflicción y pecado surgieron al irritarse profundamente porque la ofrenda de su hermano Abel fue aceptada por Dios. En la ira, la envidia y el resentimiento nacieron en su corazón al medir su propia vida y sus logros contra los de otro. Y en lugar de buscar la corrección divina y el arrepentimiento, Caín optó por la venganza, llevando a cabo el primer asesinato registrado. El resultado fue la muerte no solo física, sino también una devastadora muerte espiritual. Así también, la comparación, cuando anida en tu corazón, conduce a la amargura, al juicio implacable hacia los demás, a la envidia corrosiva y al resentimiento que consume el alma. Es absolutamente imposible caminar en santidad y pureza mientras se alimenta una vida interior herida por la competición y la constante medida con otros. El adversario ha orquestado un sistema global que alimenta esta dinámica destructiva. Las redes sociales están saturadas de imágenes cuidadosamente diseñadas para producir una gratificación instantánea, pero efímera. Se exaltan estilos de vida que muestran un éxito visible, a menudo ocultando el precio invisible y el vacío espiritual que conllevan. Constantemente recibes mensajes sutiles o directos que te gritan que no eres suficiente si no encajas en ciertos moldes preestablecidos, a moldes de belleza inalcanzable, de éxito profesional deslumbrante, de un tipo de matrimonio idealizado o de una influencia social desproporcionada. Y si careces de un discernimiento agudo y arraigado en la palabra de Dios, corres el riesgo de caer en la trampa de vivir desesperadamente para alcanzar lo que Dios nunca te mandó, para imitar lo que Él nunca te pidió, o para desear con fervor lo que jamás estuvo en tu misión o en su plan perfecto para ti. Romanos 12:2 nos lo dice sin rodeos, con una claridad que debería sacudirnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo, esta era actual con su cultura y sus valores, tiene una forma, un molde, un patrón bien definido. Y si no hay una renovación constante y profunda en tu mente, es inevitable que termines encajando, de una forma u otra, en ese molde mundano. Pero esta forma del mundo no produce propósito genuino, solo genera una presión asfixiante y una supresión de tu verdadera identidad. Una dirección equivocada de la mente se traduce en una dirección equivocada de la vida. Dios no repeat. Diseño San. Cada mujer fue formada con una intención específica, única e irrepetible. Cada historia de vida responde a un propósito original que no puede ser duplicado ni copiado. En Jeremías 1:5 el Señor declara con una intimidad asombrosa: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta santificación, que ocurrió incluso antes de tu nacimiento, implica una separación y un propósito únicos. Nadie más puede ocupar tu lugar en el plan de Dios. Nadie más puede cumplir tu llamado con la misma autenticidad y poder que tú en imitar a otros. No es solo innecesario, es, en el fondo, una forma de negar y rechazar el propósito original para el cual fuiste creada. Pero la comparación no solo perjudica tu interior,
y distorsiona tu identidad. También afecta la forma en que recibes y valoras lo que proviene directamente de Dios. En Mateo 20, Jesús relata la parábola de los trabajadores de la viña. Todos, sin excepción, se les pagó el mismo salario, a pesar de que algunos comenzaron a trabajar a diferentes horas del día. Los primeros en ser contratados se quejaron amargamente, porque esperaban más, al compararse con los últimos. La respuesta del dueño de la viña fue contundente y reveladora. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Mateo 20:15. El espíritu de comparación jamás se contenta con la bendición recibida. Siempre anhela más, siempre codicia lo que el otro tiene, y al final, termina acusando a Dios de injusticia, como si Él no supiera lo que hace con su soberanía y su bondad. Quien cae en este ciclo vicioso corre el riesgo de torcer su propio camino, de buscar resultados a destiempo, de intentar acelerar procesos que solo Dios puede madurar en su tiempo perfecto, de cambiar la profundidad y la autenticidad por la mera visibilidad y el reconocimiento humano. Esta es una de las armas más letales del mundo, la sed insaciable de ser vista y aplaudida. Cuando el deseo de destacar a toda costa reemplaza el deseo puro de obedecer a Dios en secreto, la caída no es una posibilidad remota, es una certeza ineludible, porque el reino de Dios no se edifica con apariencias externas o con show, con obediencia humilde y fiel en lo secreto, donde solo los ojos de Dios pueden ver en un Samuel. El pueblo de Israel pidió a un rey como todas las naciones, no porque Dios no los gobernara ya, sino porque querían parecerse a los demás pueblos. Esta comparación les costó un precio altísimo. Aceptaron a Saúl, un hombre que encajaba perfectamente en el estándar externo de un rey, pero cuyo corazón no estaba alineado con el cielo. Así también sucede cuando tomas una decisión basada en la imagen que proyecta algo o alguien, y no en la clara voz de Dios en Elías, lo que brilla superficialmente, no lo que edifica y te acerca a tu propósito. La mujer que se compara vive desconectada de la gracia de Dios, porque la gracia no opera por méritos o por lo que haces, sino por el propósito y la misión para la cual fuiste llamada. La gracia de Dios te capacita para cumplir lo que Él te ha encomendado, no para competir en lo que otros están haciendo. Y en 1 Corintios las 3:10 de la tarde, Pablo declara con gratitud y humildad: pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Este reconocimiento de identidad no se basa en logros o comparaciones, sino en un profundo entendimiento de quién eres en Cristo. Solo quien abraza genuinamente lo que es, puede experimentar plenamente lo que Dios le ha dado y lo que tiene para ella. Por eso, la verdadera libertad comienza con la gratitud sincera. Una mujer agradecida no se compara con nadie. Celebra con gozo lo que otros tienen, sin dejar de valorar lo que ella misma lleva dentro. Honra a otras mujeres, sin disminuir su propio valor o identidad. No vive desde una mentalidad de escasez, sino desde la plenitud que solo Dios puede dar, porque sabe que lo que Dios está haciendo en ella es suficiente, que su historia no necesita aplausos o reconocimiento humano para ser valiosa, y que su camino es diferente porque su llamado también lo es. Filipenses, las 4:11 nos enseña una clave vital para la paz interior. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Este contentamiento no es una resignación pasiva o una aceptación de la mediocridad. Es una profunda revelación. Es la certeza inquebrantable de que absolutamente todo está bajo el control soberano y perfecto de Dios. Que no necesitas seguir el ritmo frenético de nadie más. Que tu tiempo no está perdido. Que Dios nunca llega tarde a tu vida. Y que tu proceso personal tiene un sentido divino. Incluso si el mundo que te rodea no lo comprende, el corazón que vive libre de la comparación también vive libre de la crítica y el juicio. Porque muchas veces, el juicio incisivo y la dureza contra otras personas nacen de la propia dolorosa inseguridad interna, de sentirse menos o inadecuada. Cuando no hay una identidad sólida y arraigada en Dios, se reacciona con dureza ante lo que es diferente. Pero cuando hay seguridad en Dios, el corazón se ensancha para bendecir lo que otros tienen. Se construyen alianzas de amor y apoyo en lugar de rivalidades destructivas. Y se crea una comunidad vibrante en lugar de un ambiente de competencia insana. Porque el reino de Dios no se construye con guerras fratricidas entre hermanas, sino con la colaboración armoniosa entre portadoras de propósito divino. Cada vez que miras a otra mujer con celos o envidia, olvidas que el reino de Dios no tiene escasez, que el Padre no reparte bendiciones por cuotas limitadas,
sino por fidelidad y por su infinita bondad. Olvidas que lo que una tiene no le quita a la otra, y que el fuego de Dios que arde en una no apaga la llama en las demás. La comparación es una ilusión creada por un sistema de pensamiento caído y distorsionado, pero la verdad de Dios es abundancia, multiplicación y expansión ilimitada. Y cada mujer, sin excepción, tiene un lugar único y esencial en ese grandioso plan. Hay un llamado urgente e ineludible a salir de esta prisión de la comparación, a romper con cada pensamiento que te susurra que no eres suficiente tal como eres, a renunciar a cada voz que te exige ser otra persona. Dios no necesita que imites a nadie. Él te necesita disponible, presente y fiel a tu propio llamado. Basta ya de tomar decisiones para impresionar a otros, de dar pasos para cumplir expectativas ajenas. Es tiempo de dar solo pasos de obediencia, de tomar solo decisiones con propósito divino, de vivir una vida completamente alineada con lo eterno. Cuando te liberas de las cadenas de la comparación, tu visión se vuelve clara. Puedes avanzar con una paz inquebrantable y eres capaz de abrazar tu temporada actual, incluso si no es la que soñaste o la que viste en otros. Puedes esperar con paciencia y sin desesperación. Puedes servir a Dios sin buscar el reconocimiento humano. Puedes construir con diligencia sin necesitar el aplauso de la multitud. Y esta, amada mujer, es la verdadera madurez espiritual, no la que brilla para el exterior con luces artificiales, sino la que permanece firme, arraigada y confiada en lo invisible, en la fidelidad de Dios hoy. Esa libertad plena está a tu alcance, pero requiere una decisión consciente y valiente. Es automática, no se hereda, se conquista con revelación divina, con oración persistente y con una exposición constante a la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad es la única fuerza capaz de romper las mentiras, y toda comparación es, en su esencia, una mentira. Es un espejismo que te desvía, un susurro que confunde tu identidad, una sombra que oscurece lo que Dios ya ha iluminado en ti. Recuerda siempre esto: fuiste llamada a reflejar la imagen de Cristo, no la imagen de otras mujeres. Fuiste divinamente diseñada para glorificar al Padre, no para satisfacer expectativas humanas. Fuiste ungida con un propósito único, para marcar esta generación, no para competir en un juego que el cielo jamás autorizó. Y cuando decides vivir desde esta verdad inquebrantable, el enemigo pierde una de sus armas más eficaces, porque ya no puede usar la comparación para detenerte, no puede usar los estándares del mundo para desgastarte, y no puede usar el espejo para manipularte. Y así, desde ese lugar de profunda convicción y libertad, podrás mirar tu reflejo sin culpa, verás tu historia sin vergüenza y caminarás sin temores, porque sabrás con certeza que todo en ti, tu proceso, tu ritmo, tu porción, tu singularidad, está en las manos del Dios que no se equivoca. Hay una urgencia inminente que ya no puede ser ignorada, una sensación profunda que no proviene de la emoción o de la mente, sino del Espíritu Santo. Es el eco de un llamado profético que resuena con fuerza en el corazón de toda mujer que ha sido apartada por Dios para este tiempo crucial. Es una alarma que no suena con estruendo externo, sino que sacude desde lo más profundo de tu ser, porque este no es un tiempo común, es un tiempo de vigilancia espiritual, un tiempo de posicionamiento estratégico, un tiempo de despertar radical. Las señales que rodean al mundo no son casuales, son voces del cielo, marcando una cuenta regresiva espiritual. La tierra misma gime, los valores se invierten de forma alarmante. Lo que antes era considerado bueno, ahora es llamado mal. Y lo que es inherentemente malo, es celebrado y aplaudido como libertad o progreso. En medio de esta abrumadora confusión, la mujer cristiana no puede permitirse permanecer adormecida, no puede seguir posponiendo su llamado profético, no puede continuar postergando su total alineamiento con la voluntad divina. El momento de despertar es ahora, porque el reloj profético de Dios no se detiene. Jesús habló de un tiempo en que las vírgenes se quedarían sin aceite. En Mateo 25, la poderosa parábola de las 10 vírgenes revela una verdad profética crucial para estos días que vivimos. Todas ellas formaban parte del mismo grupo. Todas esperaban con expectación al novio. Todas tenían sus lámparas encendidas. Sin embargo, no todas estaban verdaderamente preparadas. La diferencia crucial no era externa, sino interna y profunda. Algunas tenían una reserva de aceite, un sustento espiritual. Otras, lamentablemente, solo poseían la apariencia de estar. Y cuando el clamor se escuchó a la medianoche, en el momento más oscuro, solamente las prudentes y preparadas pudieron entrar.
Esta escena no es una simple historia simbólica, sin impacto en la realidad. Es un retrato viviente del estado espiritual de muchas mujeres hoy. Algunas cargan lámparas relucientes, pero carecen del aceite vital del Espíritu Santo. Algunas conocen la liturgia y la forma de la fe, pero no cultivan una relación íntima con la presencia de Dios. Algunas se autodenominan creyentes, pero no están verdaderamente listas para el encuentro con el Señor Dios. No está buscando una multitud de asistentes a reuniones religiosas. Él está levantando atalayas, mujeres que entienden que el tiempo no se mide por un calendario, sino por la urgencia del Espíritu. Mujeres que están discerniendo que la creciente oscuridad del mundo no es señal de pánico, sino de preparación y de una oportunidad divina, porque la noche espiritual avanza implacable, pero no puede apagar la luz de quien camina en obediencia radical. El día malo no es una derrota para quien está firme en la fe, pero para estar firme es indispensable estar despierta en Romanos, la 1 y 11 de la tarde. El apóstol Pablo escribe con una urgencia palpable, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este mensaje no se limita a una época pasada. Tiene más vigencia y poder que nunca en nuestros días. Cada minuto que vives en indiferencia o apatía espiritual es una oportunidad preciosa que se pierde en el mundo invisible. Cada decisión que pospones es una puerta que no se abre a la bendición. Cada llamado que ignoras es un territorio que no se conquista para el reino de Dios. El enemigo no necesita de grandes escándalos o pecados evidentes para operar en tu vida. Le basta con mantenerte distraída, con hacerte creer que no es el momento, que falta mucho, que puedes esperar un poco más para consagrarte por completo, para obedecer sin reservas, para avanzar en tu propósito. Pero este pensamiento es una de sus estrategias más eficaces, porque mientras el corazón se adormece, el espíritu se enfría. Y cuando el espíritu se enfría, el discernimiento se apaga. Y cuando el discernimiento se apaga, cualquier voz, por engañosa que sea, puede parecer la voz de Dios. Por eso, la palabra insiste con vehemencia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 2:5 y 3. Y velar no es solo esperar pasivamente, es mantenerse alerta y vigilante, es revisar constantemente el estado de tu alma, la condición de tu corazón, y el nivel de tu aceite espiritual, es confrontarte con la verdad de la palabra de Dios, no con tus emociones fluctuantes. Es alinearte con el propósito divino, incluso cuando no sientes nada, o cuando la fe te parece un esfuerzo, porque quien se mueve únicamente por emoción, se detiene cuando el sentimiento desaparece, pero quien se mueve por revelación y convicción, permanece firme. Incluso cuando todo parece estancado, hay un clamor incesante del cielo por mujeres, que se levanten en intercesión, que no solo pidan por sus propias necesidades, sino que se conviertan en voces proféticas para su generación. Mujeres que oren sin distracción, que proclamen la verdad sin temor, que estén dispuestas a romper estructuras obsoletas y limitantes para establecer el reino eterno de Dios. A mujeres que sepan que no se trata de ser populares o reconocidas, sino de ser fieles a su llamado, que comprendan que el mundo no necesita más opiniones humanas, sino más unción y poder de lo alto, que no busquen ser reconocidas por las multitudes terrenales, sino obedecidas y aprobadas por el cielo. En este es un tiempo en que Dios está separando, está marcando a aquellas que se rinden por completo, a las que no necesitan entenderlo todo para obedecer, a las que no negocian con el sistema del mundo, a las que no modifican el mensaje de la verdad para agradar a nadie. Él está sellando con fuego a las que deciden vivir sin reservas, porque solamente las mujeres sin reservas pueden recibir un derramamiento sin medida de su espíritu. No hay tiempo que perder, porque lo que no despierte hoy puede endurecerse mañana. Lo que no se ha entregado ahora puede ser robado más adelante por el enemigo. Este es el momento de volver al altar de intimidad con Dios, de dejar toda distracción, de pedir al Espíritu Santo que despierte lo que está adormecido en tu corazón, que avive lo que quedó en pausa, que encienda lo que se fue apagando con el paso de los días. Es tiempo de limpiar la lámpara de tu vida, de revisar la cantidad de aceite, de buscar a Dios con intensidad y de rendirte sin condiciones. Porque el novio viene, y cuando venga, vendrá por aquellas que estén prontas, por aquellas que no vivieron para sí mismas, sino para su gloria, por aquellas que no corrieron tras el mundo, sino tras el reino que se acerca. No será resistido por las más preparadas, ni enfrentado por las más valientes. Será vencido por las que aprendieron a depender del Espíritu en el secreto. En este tiempo
Dios no está buscando mujeres que entiendan todo, sino que estén dispuestas a creer cuando no ven nada. Porque no se trata de tener respuestas, sino de tener raíces, de crecer para abajo, profundizar en la intimidad, fincar la fe en terreno firme para sustentar fruto en la tempestad. Hay un tipo de mujer que el enemigo no puede controlar y no es la que grita más alto, ni la que habla con más elocuencia. Es la que sabe guardar silencio cuando Dios está obrando, la que no reacciona sino kudischer, la que no vive movida por la prisa del mundo, sino por el ritmo del cielo. Porque ella aprendió que el verdadero poder no está en la visibilidad, sino en la estabilidad espiritual. Lo que viene exigirá una generación de mujeres que no apenas conozcan las escrituras, sino que vivan dentro de ellas, que no apenas repitan promesas, sino que las encarnen, que no usen la fe como discurso, sino como atmósfera. Kushon tan profundas que lo que dicen tenga peso en el invisible, porque todo lo que no carga presencia se diluye en el barulho. Esta es la hora de cambiar de postura. Tú no puedes seguir caminando como si no supieras lo que cargas. Hay un fuego en ti que no fue depositado para entretener, sino para confrontar. Hay una voz que no fue activada para repetir lo que todas dicen, sino para pronunciar lo que nadie. Oh San Dios no te llamó para observar el avance del reino, sino para ser parte de su manifestación. Entonces, si llegaste hasta aquí, no es por acaso. Tú estás siendo marcada por el cielo, no para quedarte como estás, sino para transformarte en lo que fuiste destinada a ser desde antes del principio. Mujer, este no es un mensaje emocional, es una misión. Y si estás dispuesta, Él comenzará a hacer en ti lo que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni corazón imaginó. Pero si decides esperar, si decides ignorar esta voz, que no sea porque no fuiste advertida, porque el reloj espiritual no para. Mujer de Dios, este es tu momento. Levántate del sueño, limpia tu lámpara, llénala de aceite, porque el novio está a las puertas y Él no viene para espectadoras, sino para aquellas que carguen sulas. Fuiste llamada para construir, no para derribar, para brillar, no para apagarte, para transformar generaciones, no para pasar desapercibida. Cada elección que haces hoy, cada relación que mantienes, cada decisión sobre tu cuerpo, cada oración que elevas, cada comparación que rechazas, es un paso rumbo al propósito que Dios escribió para ti antes que el mundo existiese. No ignores ese llamado, porque Él es la voz del cielo te diciendo: Anija, yo te escogí para ser luz, para ser fuerza, para ser una columna inabalable en mi casa. El Señor camina contigo y Él está te llamando para despertar ahora, para vivir plenamente, para cargar el fuego que transforma naciones. Responde hoy, porque el tiempo es corto y el llamado es eterno. Que tu vida sea un reflejo vivo de la gloria de Dios, un testimonio ardiente de que escuchaste, obedeciste y viviste para el propósito que Él soñó para ti. Amén.